Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva, aquí en Jalisco Radio. Mi nombre es Andrea Magaña. Les recuerdo en nuestras redes sociales, @La Tertulia de Minerva, @Jalisco Radio. Un saludo a todos los que nos sintonizan desde Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, y sé que nos llega a diferentes partes también y poblaciones de Jalisco, así que les mandamos un saludo. Y también a todos aquellos que nos sintonizan en www.jaliscoradio.com desde cualquier parte de México o del mundo. El día de hoy se encuentra con nosotros, a quienes ustedes ya conocen. Ya hicimos un programa con él de Kira Kiralina, esta novelita de Paniati Strati, Adrián Filpio o Filpio del Puente, así es como lo vamos a presentar el día de hoy. Se encuentra con nosotros para platicar sobre su novela que acaba de publicar hace poquito, Historia personal de la derrota, publicada en la editorial Mo. Bienvenido, Adrián, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, muchísimas gracias. Siempre es un placer venir aquí, como ya te lo expreso siempre, y felicitarte por tus distintas y diversas labores que haces para que la gestión cultural en Guadalajara valga un poco la pena. Entonces, yo contentísimo de estar aquí en tu programa. Es algo que creo que ambos entendemos a la perfección, que de repente dedicarnos a esta parte de la cultura y en específico de la literatura incluso, porque no es como los que se dedican quizás a la escultura, a la pintura o a otras artes. La literatura es un camino árido, difícil, pedregoso, complicado. ¿Qué más podría Es, decir? es, es realmente, yo antes creía que era una imagen romántica, pero no es nadar contracorriente y sobre todo hay que decir en una ciudad que cada vez lee menos, entonces los pocos lectores que hay que rescatarlos, motivarlos y los que todavía no son lectores o dejaron de serlo, pues ganárnoslos. Entonces es lo que hemos intentado efectivamente, Andrea, es el camino más pedregoso, es como ir a contracorriente, como te digo, pero creo que como tú que lo haces desde la pasión y yo, pues no nos queda de otra, ¿no? ¿Es eso o eso? O eso o morir. Así es, así Literalmente, es. suena muy romántico, pero sí. O sea, morir en vida, pues, no estar a Sí, gusto con lo que haces. claro, la lectura nos alimenta, nos motiva, es algo que ya llevamos como parte nuestra, aunque no leamos, yo veo que te pasa, llevas un libro contigo y el simple hecho de tenerlo, de que te acompañe, ya te cambia la actitud y la manera de estar presente, ¿no? Sí, justamente les preparé un programa para la próxima semana que se va a titular Literatura de Buró. Y lo que hago en ese programa, que lo podrán escuchar los radioescuchas la próxima semana, justamente es hablar de todos esos libros que tengo en mi buró, que estoy leyendo, que inicié hace 2 o 3 años y que tengo también que quisiera leer. Obviamente ya no me caben en el buró, también están en un librerito al lado, pero están ahí al Están lado por de toda la tu cama. casa. Pero son objetos, bueno, pues el libro es un objeto precioso, qué invención, ¿no? Por allí decía alguien que es inalámbrico, ¿no? Entonces no lo tenemos que cargar y lo podemos llevar a todos lados con nosotros, en fin, son compañeros. Y pues Exactamente. nada, Y a es algo seguir acumulando que a mí lecturas me que no queda vamos muy a... claro en Historia personal de la derrota. Primero, bueno, antes de entrar de lleno a esta parte de tu quehacer como escritor, sobre todo también como lector, Adrián, yo te considero una persona totalmente apasionada por las letras, que has entregado tu vida a las letras y por lo tanto te admiro, me encanta poder platicar contigo, del tema que sea, siempre tienes algo que decir, del autor que sea, siempre tienes algo que comentar, me sorprende tu capacidad de análisis, de retención, de memoria, también tu figura es súper polifacética, es decir, hay muchos abanicos dentro de tu quehacer como artista, porque justamente les voy a compartir un poco sobre ti. Eres un escritor mexicano, nacido en Guadalajara, Jalisco, o sea, eres de aquí, tus raíces son tapatías, realizador audiovisual, has colaborado en diferentes revistas de crítica literaria,
en el año 2012 escribiste y dirigiste el largometraje independiente llamado Yo te saludo, Adrián Filpio, un largometraje que también ya tuve la oportunidad de poder visualizar. No sé si lo vas a subir en algún momento en alguna plataforma o ya está disponible, porque me parece que es muy interesante la perspectiva que nos das. Al mismo tiempo es divertida, pero es crítica, y pues ahí te podemos conocer un poquito más. Sí, bueno, muchas gracias, la admiración es mutua y siempre es un placer hablar contigo. Pues para mí el arte, o sea, la literatura yo lo veo como un arte, la vida en sí también. Entonces, pues llenar mi vida con literatura, con cine, con música, con arquitectura, son expresiones humanas que al final todas van de la mano, ¿no? El cine tiene mucha literatura, la música tiene mucho de arquitectura, ¿no? Una construcción musical, en fin. Y pues la literatura el acto poético en sí, la palabra escrita es algo que toda la vida me ha acompañado y como bien lo dices, la pasión está, no sé si el talento, no sé si está bien logrado, pero de que mi vida la he dedicado y ha ido en función a las letras, es así, Andrea. ¿Y Y este pues, ¿qué te digo? largometraje lo podremos ver en algún momento? Ah, ya. El largometraje sí quiero hacerle un par de correcciones en edición y Ujú. ya sea subirlo a alguna plataforma o intentar meterlo a algunos soportes de festivales. Ahora estoy con un proyecto que, sabes, un documental sobre mi madre que llevo años haciendo, entonces ya está por fin en Que le montaje mandamos saludos a doña Chayito, muy seguido y yo le le mando mandamos saludos a un doña abrazo. Chayito, un abrazo muy grande, espero que nos Otro esté personaje, ¿no? escuchando. Doña Chayito para mí es todo un personaje de novela, de cuento, de documental, de largometraje, de cortometraje, de lo Pe- que sea. Y Las ya, anécdotas de doña Chayito son increíbles, su conocimiento también sobre la ciudad, su relación con la gastronomía, con la cultura. Es un personaje, para mí es un personaje, aunque es un ser humano sí, al que pues le mando un mira, abrazo. claro, pues ya va a ser un personaje en esta película que hago. Y mira, con padres así, porque mi papá se dedicó a la actuación para hablar un poco de lo polifacético. Me gustaría que Ahora- hablaras de tu padre porque yo Ujú. tuve la oportunidad, me mostraste algunos recortes de periódico. Tu padre estuvo en el cine en la Ciudad de México. Sí, mi papá pues nació en el 31. Él ya no está con nosotros, pero nació en el 31. Entonces a mí me tuvo muy grande, pero nació en la época de oro del cine mexicano y del teatro y Ujú, se fue a Ciudad de México cuando Ciudad de México culturalmente estaba en una ebullición muy fuerte. Y pues allí le tocó hacer teatro, sobre todo porque es cine de manera muy independiente, pero teatro sí con Carmen Montejo, los hermanos Soler, Claudio Brook, Bruno Rey, actores, Silvia Derbez, pues primeros actores y primeras actrices. Y pues bueno, yo crecí viendo esos recortes, crecí con por un lado las anécdotas de mi madre, por otro lado las de mi papá. Entonces imagínate, allí me metí con lecturas que me iban recomendando también, que yo encontraba en la casa. Pues se hizo un amor por la literatura, pero obviamente también por el cine, por las expresiones artísticas, como te digo. Y pues sí, me llamo Adrián Filpio, son mis dos nombres para decir, sí, decir por qué en el libro aparezco como Filpio del Puente. Y mi nombre completo es Adrián Filpio Arroyo del Puente, es muy largo, es como un verso, ¿no? De Sor Juana, a ujú, ti que te gusta ujú. mucho. Tal cual. Pero Filpio es una invención de mi papá, derivado del latín, de filios y pío o algo así. Y mi mamá del Ujú. Puente es un apellido allí que medio apócrifo. Entonces, mira, tomé esas dos invenciones, Filpio del Puente, y es así como he decidido firmar. Es mi nom de plume, como dicen los franceses. Sí, porque yo siempre había creído, hasta hace poco que me sacaste del engaño, que Filpio era un apellido y es Sí, un pasa nombre en mucho. realidad. Entonces me llaman Adrián Filpio, pero realmente Ujú. son mis dos nombres. Y bueno, en la película también juego un poco con eso, en fin. Entonces, tu padre, estuvo en el ámbito del cine, como tú dices, le tocó la época del cine de oro, de la época del cine de oro Sí. mexicano. Supongo que también, le tocó la época de Pedro Infante, de María Sí, claro, se Félix. relacionó, o sea, mi papá llegó a codearse con toda esa gente, a hacer obras de teatro, te digo, con los hermanos Soler, muy Ujú, importantes, conoció a Jorge Negrete tras bambalinas, también allí tiene muchas anécdotas, Dolores del Río, ya grande, estaba en la Meca y estaba en el lugar, en Ciudad de México, después allí pues tenía una esposa medio celosa y se regresó a Guadalajara a ejercer como abogado. Y ujú. bueno, aquí hizo toda una carrera de abogado, puso escuelas, pero yo sabía yo desde chico que me iba a dedicar.
Y como nosotros, Andrea, dijimos, no vamos a ser ricos cuando decidimos dedicarnos a las letras o estudiar filosofía, como tu Sí. caso, no es nuestro fin acumular millones, entonces, pues yo dije, ya mi camino es luchar a contracorriente para hacer una obra literaria y a la par tal vez una obra musical o cinematográfica, Ujú. muy influenciado También, obviamente sí, por mis padres, claro, que creo que aquí la influencia de tus padres es totalmente fundamental, ¿no? En el caso también de mis completamente. padres, toman un papel importante en la decisión de mi carrera, por ejemplo, o en el simple hecho de apoyar. Y de Tú también decirte que era estudiaste la filósofa, ¿no? filosofía Me has contado que tu papá te presentaba como mi hija la filósofa, ¿no? y yo tenía 9 años, imagínense, porque Fíjate. ustedes creen que si yo les salía a mi papá que iba a estudiar, no sé, diseño, que de todo mundo ni me llamó la atención de modas, yo creo que me mataba. Ya eras la rara, ya te había puesto la cruz, nos habían marcado, entonces, mira, Sí. ya, Bueno, infancia me es decía igual el a premio destino. Nobel, eso yo lo veo muy Ya, pero- difícil, Sí. pero está bien tener sueños. Sí, claro, no, pues soñar no cuesta nada, dicen. Exactamente. Pero bueno, Bueno, entonces yo te saludo, Adrián Filpio, este largometraje que esperemos ver pronto en alguna plataforma. Has participado, continúo con tu presentación, has participado en el ámbito de la literatura en lengua en castellano, en países como Túnez, Francia, Turquía, países en los que viviste, en Turquía en específico también es algo que me parece muy interesante. Y también trabajaste o trabajas en el sistema de educación francesa en el en el extranjero, extranjero, así que es es. algo que también ya estaremos hablando, porque en Historia Personal de la Derrota, pues justamente vemos este camino de este escritor y al mismo tiempo de este personaje, en realidad, porque es un personaje principal que está en la Ciudad de México con su pareja francesa, entonces es una pareja franco-mexicana y su pequeña hija, y todas las peripecias que les ocurren en torno a la decisión de querer vivir en la Ciudad de México y a partir de esta decisión pues inicia un calvario para esta pareja para encontrar un lugar en donde vivir. ¿Qué te parece, Adrián, Exactamente. si vamos a un corte y regresando, pues entramos de lleno con Historia Personal de la Derrota? Ustedes nos están sintonizando aquí en Jalisco Radio en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaño. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña. El día de hoy, nuestro invitado, Adrián Filpio del Puente. Filpio del Puente, estamos platicando sobre su novela Historia Personal de la Derrota, publicada en la editorial Mo. Y es una novela justamente que quiero que Adrián pues nos la introduzca todavía a manera un poco más profunda. Pero bueno, en general Historia Personal de la Derrota habla sobre una pareja franco-mexicana y su pequeña hija cuando deciden instalarse en la Ciudad de México y todas las peripecias que viven para poder encontrar un lugar en donde vivir. Pero en torno de todas estas aventuras que van viviendo, pues también podemos enfrentarnos justamente a la Ciudad de México, que en ese momento era el DF, como tú la describes, pero es la Ciudad de México, sus calles, sus colonias, sus habitantes, ¿cómo podríamos decir? La pestilencia de sus alcantarillas, las situaciones Sus terribles que podemos ruidos, llegar a sus vivir, excesos, sus claro. excesos, también sus bondades, pero encontramos demasiados excesos, demasiadas historias que al mismo tiempo nos quieren botar de la risa y luego nos quieren hacernos llorar con el personaje principal. Entonces, Adrián, es un libro que yo ya había tenido la oportunidad de leer en draft, es Sí, decir, el manuscrito en la computadora. Y ahora con el pretexto de que fue publicado y de que volvió y que lo tenemos en casa y que queríamos hacer el programa, pues tuve la oportunidad de regresar a él y de ya verlo en su formato, pues, editado. También, pues, el trabajo que tú hiciste junto con Guillermo, tengo entendido que también te ayudó, Guillermo de la Mora, claro, que está sí. invitado aquí con nosotros en el trabajo de la edición, también el trabajo que se hizo en Mo, Guillermo Fadanelli, Yolanda Guadarrama, es decir, es un libro que yo no le encontré ningún detalle en realidad, no sé, tal vez tú ya como escritor, ya que lo tienes en tus manos, le encuentras cosas, pero es un libro que yo disfruté muchísimo, que es muy ameno, eh,
que les recomiendo de verdad que lo lean y que se acerquen, no solamente a estos personajes, sino a la Ciudad de México, porque creo yo, y ya tú nos dirás, la Ciudad de México también es un protagonista, es de los protagonistas principales dentro de tu obra, ¿no? Sí, bueno, ¿por dónde empezaré? Empezaré diciendo que efectivamente una edición con la que estoy muy satisfecho, editado por Mo, Editorial Mo, claro, y por la Secretaría de Cultura de Jalisco. Sí, estuve trabajando con el editor y traductor Guillermo de la Mora, fue un placer porque además es un amigo al que estimo mucho, tenemos años de conocernos. Y pues sí, fue para mí ganarle una pequeña batalla a esta publicación, sobre todo editarla con Mo, que es una editorial tan de la Ciudad de México, a aquella ciudad, ¿no? En la que viví muchos años, hace ya algunos años antes de irme a vivir a Túnez, a Turquía, a Francia. Pero bueno, ahí iniciaba este periplo por las letras y un amigo, un señor peruano que vivió en Ciudad de México me dijo, si eres capaz de vivir en Ciudad de México, vas a ser capaz de vivir en cualquier lugar del mundo. Yo me lo tomé un poco hacia la ligera, como un bonito consejo, pero ya viviendo allá, queriendo hacer una carrera en la literatura, en lo audiovisual, sin realmente conocer a nadie, sin tener un enchufe, unas palancas, como se dice, solo viviendo de mi trabajo, pues realmente topé con pared y todo lo bello de la Ciudad de México, pues me refiero a lo cultural que lo hay, me dio un asco, me dio un asco los círculos de poder, los favoritismos, los favores que hay que hacer, el séquito que quiere tener tal o tal escritor o tal artista. En fin, sobre eso se fue haciendo esta historia personal de mi derrota, de la derrota del personaje, obviamente con muchos tintes autobiográficos. Estuve en una larga relación con una pareja francesa, ¿sí? Con Ujú. una niña francesa, también en una cultura. Nosotros veníamos de vivir en El Salvador, también, hay que decirlo. Entonces fue un cambio muy fuerte. Y Radical, yo no sabía, ¿cuánto sí, tiempo estuvieron en El Salvador? bueno, en El Salvador yo iba y venía. No puedo decir que Ajá. estuve como tal, pero ellas estuvieron 3 años allá. Wow. Sí, yo Mira, estuve esa noticia sí no aproximadamente un la año. tenía. Sí, entonces, bueno, claro, la ciudad para mí, como ya también se ha dicho mucho, es un estado de ánimo, la Ciudad de México. Yo viviendo en otras partes del mundo, la llevo conmigo, la rehago, la hago, la deshago, y es prácticamente una ciudad que ni existe. Es una ciudad imaginaria, pero también tan real como está en el libro. Y después, bueno, al toparme con pared con esto, pues no me iba a dejar. Empecé a estudiar para ser docente en la enseñanza francesa en el extranjero, la cual es una mafia vil como muchísimos. Como eh, muchas mafias que tenemos en Guadalajara, en Jalisco, exacto, en y que México, existen en el mundo. en todas partes, ¿no? Es decir, Y esta parte de los favoritismos, de los compañerismos, de las de el élites hijo de, la hija de, pues es y, terrible, ¿no? y Y todo justamente alrededor de creo que muchísimo. es una parte que tú desenmascaras, de algo que sabemos, pero que no decimos, ¿no? De lo que sucede incluso en los círculos culturales, en este caso, en la Ciudad de México. Justamente esa era de las cosas que me parecieron muy interesantes. Sí, bueno, están estos colegios alrededor del mundo donde las familias pudientes no necesariamente con cultura o también arribistas, como les dicen en Francia, que son como los ricos nuevos, pues meten a sus hijos a que estudien en colegios donde van a hablar otro idioma y donde se codean con gente de su clase, ¿no? Y no Ujú, necesariamente, pues la docencia es de calidad. Y bueno, es algo que critico aquí, que viví, que además vivo y he vivido a lo largo de todo el mundo, ¿no? En liceos franceses, en Túnez, en Turquía, en otros países donde, porque prácticamente en cada país, como lo digo, Francia tiene un liceo para estas élites, ¿no? ujú. Y es muy importante para mí, fue muy importante para mí escribir esto, sí hacer un estudio sobre la ciudad, que como bien lo dices, Andrés, un personaje tan importante ya no solo en este libro, sino en toda mi literatura, aunque sea de manera implícita, un estudio sobre la relación de familia y de pareja, sobre la relación familiar, sobre la relación de trabajo, pero sobre todo un estudio sobre mi propio estilo como escritor y cómo esa búsqueda que tenemos, un poco, esa novela de iniciación donde yo estoy buscándome como escritor, o más bien el personaje, pero era algo que sí estaba viviendo, eh, buscarme un estilo, un estudio sobre el estilo de la escritura con todo esto alrededor, ¿no? Que es muchísimo.
que me gustaría justamente, es decir, este personaje que vemos en Historia personal de la derrota, es un personaje que quiere ser escritor y que está escribiendo y que tiene ahí sus cuadernos, y que su pareja, también está como esperando a que se convierta en un escritor, ¿no? Clara, en este personaje. Sí. Eh, y justamente lo que a mí quisiera leer este pequeño fragmento que sería del capítulo Alameda Central, porque bueno, también hay que mencionar que el libro está dividido en capítulos y cada capítulo pues tiene el nombre de una colonia, ¿no? Roma, Alameda, Donceles, Polanco, Condesa, Insurgentes, Anzures, Chapultepec, Salto del Agua, La Libertad, Escandón y Reforma. Y no, te faltó entonces Santa María de la que estábamos hablando el otro día, De la ¿cómo se llama? Ribera, sí. De la Era más bien Ribera. una manera como de dar una pincelada, pero pues el personaje anda por todos lados buscando un lugar donde vivir también, Es ¿no? decir, está por toda la ciudad, se encuentra ante situaciones, eh, completamente distintas, ante caseros, irrisorios y al mismo tiempo terribles y abusadores, y luego ante, no sé, por ejemplo, bueno, quería leer esta parte del escritor, Por pero favor. justamente cuando el escritor, de sus primeras visitas a la Ciudad de México, que llega a un hotel y me encanta, se me hace bellísima esta escena como de que se mete a bañar y luego sale y se pone ese traje que estuvo cuidando como para ir a las citas, a conquistar la ciudad y ser el gran escritor que el país estaba esperando. Y pues luego está en el parque y a una señora le roban la bolsa y corre el personaje a intentar salvar la bolsa y termina con la mano fracturada y la señora tirada en el piso y luego teniendo que ir a declarar. Es decir, son situaciones que me daban risa y al mismo tiempo me dan ganas de llorar, ¿no? Sí, sí, bueno, no que este sea un buen libro, pero yo creo que en toda buena obra, en todo buen libro hay eso, ¿no, Andrea? Hay humor, pero hay reflexión, hay lenguaje poético, también está la imagen poética, pero hay un sentido crítico, hay profundidad, en fin, hay todo un poco. Entonces yo intenté, porque así es como vivimos, ¿no? Un día podemos empezar contentos, a las 12 de la noche estamos tristes, enojados, a las 3 de la tarde melancólicos. Como vivimos, para mí, pues la escritura es algo, está hecho por los autores que estamos vivos, ¿no? Entonces el libro me encanta o yo intenté, perdón, que avanzara en esos matices. Y qué bueno que tú lo veas así, de la risa puedas pasar a una lágrima o a una reflexión o algo cómico o algo escatológico, ¿no? Que hay mucho también. También. Pero quiero leer esto, Alameda Central. Imposible escribir, llenar hojas con nada para engañarme, para hacer más tangible el juego este de ser escritor. Podía hacerlo antes, pero hoy no lleno una hoja cuando, armado con cualquier pretexto, me levanto de la silla casi huyendo y cierro, entre mentiras que me repito para aliviar la culpa, los cuadernos. Así voy juntando días, semanas que luego son meses, y calculo, y son 2 años, desde que comencé a escribir esta novela. ¿Una novela, dije? No, un libro en el que cupieran todas mis ambiciones, mi visión sesgada, pensada, repensada, integral y desasosegada del mundo, que al hablar de los otros, al escribir sobre los otros, hablara de mí, de mí, de mí, en cada personaje mi voz, mis varias voces puestas en la página como un coro cantando lo que soy. Yo para decir por dónde, yo para verlos desde lo alto y ser visto, regadas mis expectativas en el libro que se iba escribiendo en mi cabeza, un libro etéreo que nunca tocaba el papel, un libro tan inexistente como mi voluntad y mis ganas. Sí, sí, bueno, pues eso es lo que vivió el personaje y eso es lo que tiene de autobiográfico, que también lo viví y lo experimentamos y lo vivimos, bueno, los que queremos escribir. Esta ambición Ujú. golpeando con también el sentido de la impotencia, de lo estoy haciendo bien, la mediocridad, ¿no? Los sueños perdidos. Sí, que justamente es esta parte a la que se enfrenta el que se dedica a las letras en este caso, ¿no? Y a la escritura. Y también otra cosa que me parece muy interesante es justamente la relación de esta pareja franco-mexicana
que es una realidad, ¿no? Es decir, las parejas no todo el tiempo están felices, no todo es miel sobre hojuelas, sino también hay una realidad que cuando se enfrentan ante situaciones que los retan, pues, o se jalan juntos y logran salir juntos, o se hunden juntos, o terminan separándose. Es decir, es como esta carreta que se va llevando y que si no la agarras de un lado se va a inclinar y se va a caer todo y se va a ir todo a la fregada, ¿no? Claro, completamente. Y bueno, y también importante decir que todo esto, una familia, una hija, una pareja, la búsqueda de un trabajo, todo ocurre y no es hacernos los mártires, pero todo ocurre cuando estás a la par queriendo hacer una obra, queriendo escribir, no haciéndote huecos para escribir. Y Y para en pareja, vivir. y para vivir, claro. Y bueno, este juego de la pareja franco-mexicana me gustó mucho, porque aunque yo lo viví, claro, no tiene que ser explícito el hecho de venir de nacionalidades distintas y hablar idiomas distintos, porque hay parejas que hablando el mismo idioma hablan idiomas distintos, ¿no? Se entienden de Exacto, otra manera. Entonces, sí. pues me interesaba también estudiar un poco eso, o Sí, dejarlo como, como símbolo. sí, porque justamente, las relaciones humanas y las de pareja, pues, han dado a lo largo de la literatura, pues, muchísimas obras, ¿no? Es decir, demasiadas obras. Ahora en febrero que estuvimos leyendo Ana Karenina de León Tolstoy, pues, en realidad León Tolstoy de lo que quiere hablar es de los matrimonios y de las parejas, Y de las familias, y bueno, por y eso de las ese comienzo familias. Por eso empieza. tan lapidario con las familias felices, ¿no? Ajá, todas las familias felices son iguales, pero las familias, Infelices las son infelices lo cada son a quien a su su propia modo. manera, algo así. Exacto. Que es lo que a él le interesa hablar, no de las familias felices, sino de las familias infelices, ¿no? Es eso, sí. Y Que nos bueno, y en tienen este algo que libro, decir. exacto, pues entramos, digamos que entramos en una de estas familias. No me atrevería a decir infeliz porque tú sabes que, como ya decíamos, pasamos por Sí. todos los niveles. Mm. Felicidad, infelicidad, dolor, amor, en fin. Sí, justamente no es como solo un momento, sino vemos muchos momentos de esta pareja, y también con la niña. Y luego está la parte, pues, justamente al buscar en dónde vivir, pues, se encuentran, con rentas de departamentos que piden papeleos imposibles, precios irrisorios, o lugares terribles que están a punto de desmoronarse. Es decir, también esta parte es muy interesante de descubrir que vivir en cualquier ciudad es complicado, encontrar en dónde vivir, si no eres sobre todo de esa ciudad, es un reto total, ¿no? Yo llegué siendo mexicano a la Ciudad de México sintiéndome extranjero. Fue algo muy gracioso. Mm. Y al buscar dónde vivir, que esto no solo le pasó al personaje, sino a mí completamente cierto, pues dije, tengo que escribir sobre esto porque son situaciones completamente kafkianas, nada más literario, o sea, allí está la literatura, ya nada más la tengo que aterrizar en el papel, porque sí Sí, está de atar. quisiera leer, justamente sobre la ciudad, esto que dices en la página 34, dices, y es el capítulo, déjenme les digo cuál, pues sigue siendo el mismo de la Alameda Central. No exagero al afirmar que desde aquel primer día la ciudad no ha parado de limpiarse el culo conmigo. Después de desayunar en la calle Luis Moya, me dediqué a visitar librerías como signo de buen augurio. En la primera, y sin ningún contratiempo, me pude hacer de un ejemplar de César Pavese. Labore Stanca, en una edición italiana, de un bello ejemplar de Gaspar de la Nuit, de Alisson's Bertrand, espero estarlo pronunciando bien, y de un afortunadísimo hallazgo que me dejó sin aliento, la edición de 1904 del Florilegio de José Juan Tablada. Cuando abrí la primera página y vi el retrato que Julio Ruelas hizo del autor, fechado en 1903, casi dejo caer el libro y dejo al descubierto el otro que ya tenía escondido en mi vientre. Al salir de la librería me sentí como un cazador con la cabeza de su presa todavía caliente entre las manos, como se siente un político al salir ovacionado, casi en hombros de su primer baño de pueblo. De seguir así, pensé, terminaría el día con los tomos completos de alguna rara edición de la Comédie Humaine que habría atravesado el Océano Atlántico para caer en mi biblioteca. Me encanta también justamente esta parte de la recuperación de los libros, que ya lo habíamos hablado, y, Hablado más no practicado juntos, ¿eh? no, 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 no hemos Aclaramos, practicado juntos, lo aclaramos. es ficción.
es ficción, es ficción. Y también de los referentes literarios que vas dando a lo largo de la obra. Es decir, a mí me fascina cuando dentro de una obra encuentras otros referentes literarios que te hacen querer saber, ¿quién es este otro autor? ¿De qué libro se está refiriendo? Hay otro, por ejemplo, creo que es incluso del mismo capítulo que vas diciendo, eh, dice: "Lo único que he logrado en este cuaderno ridículo", la parte de lo que el escritor ha escrito en la página 42, "lo que Sí, menos me interesaba era contar una historia. Eso lo puede hacer cualquier necio con 2 ojos en la cara, poquísima imaginación y la misma cantidad de talento. A mí lo que me interesaba era asistir al suceso poético, trabajar en el lenguaje hasta construir una literatura llena de vida, de belleza y de arte", ¿no? Que es justamente lo que nos compartes, y luego vas dando estas referencias de Ana y hago Akhmatova, un de listado, Leopoldo sí. Merchal, Antonio Pozzi, es decir, pues nos vas invitando también a querer descubrir estas librerías y leer. Claro, pues igual que a ti, a mí me encanta, abres un libro o ves una película y mencionan el nombre de una canción o de una pintura y vas a buscarlo, ¿no? Que cada vez ocurre menos, pero sí, yo quería hacer listados, no excederme, pero sí hacer, y bueno, aquí hago un juego porque si hay una lista completa un poco a lo Bolaño allí, como detectives salvajes, pero claro, me encanta y además pues son referencias que siento que van de acuerdo con el personaje, con el libro, influencias completamente a mí, una especie de homenajes, de honor, sí, de homenajear a autores como Pavese que pues me han influenciado y que cuando escribí este libro los tenía muy presentes, entonces ahí están. Justamente tus referentes, entonces, lo acabas de decir, uno de ellos es Detectives Salvajes. Detectives Salvajes en el juego de estos listados infinitos ¿Mm? de escritores, como lo está un par de páginas, en la misma página, de hecho, que ibas a leer. Pero, por ejemplo, a Sí. mí me influenció mucho el libro, yo lo llamo nouvelle, este género francés de novela corta, y a mí me influenció muchísimo como tal Knut Hamsun, este autor premio Nobel que escribió El hambre, que es tan ambiguo, tan fuerte, tan corto. Camus con El extranjero, también este personaje indefinido, sin entender muy bien los motores y corto también. Joseph Roth, ¿no? La balada del santo bebedor me impactó en su momento. Y esa brevedad que dice mucho, Robert Balser en El Paseo, que es un personaje que solo pasea, sale a pasear un día completo, y es una Mm, novela también. ujú. Son libros que me impactaron y que sí, en la brevedad de historia personal de la derrota yo quería lograr, pues, causar ese efecto que a mí me lograron estas lecturas, y por eso también el juego con historia, porque generalmente cuando vemos un libro de historia es así, ¿no? Y esta historia, pues, es tan corta, tan chica, que es la historia personal de una derrota que, pues, básicamente es esto, es una novela. Y sí, son referentes que tengo, pero pues obviamente también Bolaño tiene mucho de la reflexión de la Ciudad de México, sobre todo me interesa, que es otro México, como el de la región transparente de Fuentes. Son Mm. Méxicos muy distintos, pero de los que mi imaginario se alimentó para el México que a mí me tocaba vivir, ¿no? Entonces ya pueden leer la triada, la región más transparente, los detectives salvajes, no, cuatro, batallas en el desierto y Ay, se me pasan encanta a Batallas historia en el personal. desierto. La Bellísimo, región más ¿no? transparente sí me gusta, pero Batallas en el desierto Es me precioso. Y te fijas, es mata. una novela, es también una novela corta. Súper breve, de iniciación también, ¿no? Justamente. Completamente y preciosa, salen recuerdos insurgentes que está ahí, se están comiendo una torta los personajes. En fin, también absorbí mucho de esa novela Batallas en el Desierto, El vampiro de la colonia Roma. Estas novelas de la Ciudad de México, yo viví en la colonia Juárez, Ajá. cuando por fin logré, pero en una callecita donde se ponen los prostitutos y donde Adonis, el personaje, se ponía a prostituir. O sea, estos paisajes literarios los caminaba, los vivía, paisajes, estos fantasmas, ¿no? Que son los personajes de los libros. Es bellísimo. Y la Ciudad de México te da eso y también te quita mucho. Y bueno, pues sí, De- Definitivamente la ciudad te da y al mismo tiempo te quita. hay que No sé estar si dispuesto a quisieras pagar el leernos precio. algo. Sí, sí, claro, pues Pero mira. vamos a un corte, ¿qué te parece? Muy bien, Y perfecto, regresandito entramos con la lectura directa, con la para que estén lectura, muy bien. preparados para escuchar a Adrián Filpio del Puente leernos un fragmento de Historia personal de la derrota
Ustedes nos están sintonizando aquí en Jalisco Radio. Vamos y regresamos. Vi a la noche terminarse y vomitar a los últimos seres que salían de los bares y de las cantinas con un tumor donde antes hubo una cara, formas hinchadas y confundidas que caminaban sin saber hacia dónde, supurando humo de cigarro y alcohol. Y nosotros que no habíamos estado bebiendo, teníamos las fuerzas completas, los sentidos alterados solo por nuestra imaginación. La calle de Sullivan a esas horas parecía un pozo sin fondo. Hasta la mujer que vendía pambazos en una esquina se veía de cuidado. Pero sabíamos que si de alguien teníamos que desconfiar en esta ciudad, era de la policía. Atravesamos el parque y salimos a Reforma, y aunque nos dirigíamos al centro, decidimos entrar en Versalles, dimos vuelta en Liverpool y nos detuvimos en Bruselas. Aquí estaba el edificio en donde quedó la vida de Rodrigo González, dijo mi hermano. Mi papá nos contó que fue alumno de su pareja, una francesa que daba clases en la Alianza, agregó mi amigo, y que los dos murieron juntos, sepultados en su departamento en el temblor del 85. Es cierto, respondió mi hermano. François Bardinet, creo que se llamaba. Debió estar loco Rodrigo para quedarse con una francesa, respondí. Si el temblor no lo hubiera matado, entonces lo habría matado ella. He oído que todas las francesas están locas, por eso jamás terminaré envolviéndome con una. Los tres nos quedamos en silencio viendo el fantasma de un edificio. Pensé en aquella guitarra destruida y me pregunté cuál fue la última canción que Rodrigo tocó con ella. Seguimos caminando y creo que fue mi hermano quien sugirió ir a comer tacos al borrego viudo. Comenzamos a cantar distante instante y decidí que esa había sido la última canción que Rodrigo tocó con su guitarra. Bajamos por la calle Mártires de Tacubaya y le sugerí a mi hermano y a mi amigo que le pusiéramos ese nombre a nuestra banda o a lo que fuera. Los dos estuvieron de acuerdo y pensamos que sería buena idea hacer una especie de ritual cuando acabáramos de comer para cerrar la noche. Nos sentamos en una banca de la Plaza Popocatépetl. Irene se sube a la fuente y se pone a correr alrededor de ella. Luego se detiene enfrente de nosotros y nos muestra los pasos de una coreografía. Recuerdo que fue en esta plaza donde me vino la idea de escribir las vergas terrestres. Qué lejos han quedado ese día y aquellos años, como si hubieran existido en otra vida y no en esta. Quería atrapar a la ciudad y poseerla, pero la ciudad siempre me huía, brincando de una calle a otra, escondida muchas veces adentro de mi cabeza. Y mientras pasa esto y lo otro, la guitarra de Rodrigo González sigue sonando en mi memoria. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Yo aplaudo. Me Gracias, encanta. Andrés. ¿Ese fragmento de qué capítulo es? Este fragmento es, permíteme que ya lo perdí. No, si no, no te preocupes. Sí, es casi al final, ¿no? No Es recuerdo si casi es al Salto final, del ¿no? Agua o... Ajá. Ujú, Es sí Condesa, perdón, recuerdo. Condesa. Es Condesa. Candón, es Candón, es Candón. Ah, escandón, que el escandón, a mí me encanta el escandón, de hecho. Tú Se llegas puede comer mucho muy allá, ¿no? rico. Cuando vas a ¿Mande? Ciudad de México, has llegado a la Escandón, ¿no? Me has contado. Sí, en la Escandón nos quedamos con un querido amigo escritor, luego también he estado por La Juárez, en Anzures también, que no queda lejos, y bueno, Roma No, y Condesa. La Ciudad de México es una ciudad que tengo muy poco de haber descubierto, creo que tú la descubriste muchísimo antes. Yo apenas tendré yendo 4 o 5 años en realidad, 5 años yo creo. Cada año intento ir 2 o 3 o 4 veces al año, porque efectivamente la parte cultural y literaria allá es muy fuerte. Te puedes encontrar infinidad de librerías, de antiguo, de usado, eventos, exposiciones, es decir, la ciudad te puede chupar, te puede tragar, y he visto personas que viven allá que luego yo digo,
Ay, pues yo no sé cómo se van a mantener vivos con tanta actividad, ¿no? Claro, no pasa eso, pero sí, he visto que cuando vas lo aprovechas y como lo decíamos, te traes mucho de la ciudad, pero también dejas. Y la Ciudad de México es una Ujú, apuesta y para nosotros que queremos escribir, Andrea, pues en el idioma castellano, digámoslo así, pues la Ciudad de México es la cuna de muchos escritores gentrificando un poco se van a la Ciudad de México, pero por lo mismo hay muchísima historia literaria. Caminas por una calle y resulta que tres escritores vivieron allí o se filmó una película, en fin, todo eso nutre mucho para nosotros que queremos escribir y es una apuesta porque no es fácil, no es fácil. Si no es fácil en cualquier lugar del mundo, ya estar en el mundo, pues son ciudades que te van a cobrar muy caro lo que te dan y ya lo sabes. exactamente. Y que todavía está todo centralizado, queramos o no, y aunque en Guadalajara ya tenemos una oferta artística y cultural bastante significativa, la Ciudad de México sigue siendo la Ciudad de México, ¿no? Completamente, por eso yo agradezco mucho y aplaudo que existan programas como el tuyo y toda la labor de gestión cultural, repito, que haces porque hace falta, porque la ciudad de Guadalajara tampoco nació ayer y bueno, es la capital mundial del libro, ¿no? Se le ha dicho entonces, pues Ujú, saquemos los libros, ¿no? Saquemos los ujú, libros, que se vea menos gente con un celular en la mano o una cerveza en un ujú. antro metiéndose y más librerías, más apoyo a los escritores, más lugares para leer la obra, más curiosidad en cuanto al libro, porque el libro sí puede ser un gran aliado Ujú. y la lectura pues nos hace críticos y nos quita un poco la esclavitud de pensamiento al menos, ¿no? Nos da esa libertad de de tomar el sentido crítico y decidir que sí, que no, al menos en cuanto a conceptos, ideas y maneras de consumir nuestra vida y nuestras ideas. Exactamente. Así es. Y en este fragmento que nos leíste, Historia personal de la derrota, pues justamente vemos a esta ciudad presente con sus calles, sus espacios, sus personas. Y me gustaría, Adrián, que nos leyeras algún otro fragmentito. No sé, yo aquí tengo uno, pero yo ya leí mucho. La página 36. Sí, Va a ser mi petición hacia la mitad de la claro. página. Aquí convivían seres de sexos desconocidos para mí hasta entonces, Página 36. a la Estoy en la mitad. página 36 a la mitad. Ah, claro, en aquí convive, muy bien. Ujú. Aquí convivían seres de sexos desconocidos para mí hasta entonces. Consumo, tradición y miseria corrían a chorros por los caminos del parque. Llantos, gritos, cantos, lamentos, murmullos, edificios cayéndose a pedazos enfrente de mí y fachadas remodeladas a toda prisa para abrir un nuevo comercio. Alfombras de jacarandas y niñas desnudas bañándose en las fuentes. Hombres de corbata caminando derrotados y viejos miserables vestidos con ropas de colores galácticos. Todo esto con la música rota de un organillo como fondo que no se detenía ni un segundo. Y por allá, Gloria Trevi se dejaba la vida con el recuento de los daños. Y en aquella esquina, Cuco Sánchez lloraba tequila con su arriero Somos. Y del otro lado, Bonnie M., incontrolable, rompía el piso mientras las chicas cantaban Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian Queen. Y la voz de una mujer salida desde alguna bocina tronada nos informaba que las cervezas estaban al 2 por 1, mientras que a pocos metros un hombre con micrófono en mano hablaba del Apocalipsis y de Job y de Pedro y de Juan el Bautista y del rey Salomón y de José y de fulano, mengano, sutano y perengano, como si fueran familiares suyos y acabara de tomarse unos tragos con ellos. Me encanta ese fragmento porque justamente podemos ver todo lo que representa caminar en una simple calle. Así, ¿no? Eso, eso es, claro. Eh, y bueno, esto es puntualmente en la Alameda Central, pero en Ujú, cualquier lado te vas a topar de todo, ¿no? Como lo digo, una monja ujú. en un elefante, si nos sale, no nos va a sorprender, ¿no? Y un payaso disparándole a un policía. Sí, la última vez que fue ahora en diciembre, que tuve la oportunidad de estar en México, diciembre, principios de enero, más bien.
caminé por la Alameda Central y hubo un momento en que dije: "Me estoy deprimiendo, no puedo, ya, no, me estoy", justo por esto, música de un lado, música del otro, personas disfrazadas de personajes tomándose fotos, un señor vomitando, otro señor vendiendo artículos, dije: El "Ya", organillero, el pero organillero, dije: "Tengo que salir, me voy a ir a otra callecita más tranquila, no pero esa puedo, me náusea, estoy claro. deprimiendo". Y esa náusea, Andrea, con de fondo ves el espectáculo que es ver el Bellas Artes y bueno, lo histórico que es la Alameda, Sí, ¿no? es eso. Y ver el Bellas Artes y decir: "Bueno, está bien, puedo respirar viendo la el cielo", ¿no? Por lo menos, la cúpula. Exacto, sí, 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 sí. Entonces sí, no, pues es demasiado, te sacuden, ¿no? Es un bombardeo increíble, Sí, ir atento cuidando tu bolsa, las personas chocan sí. contra ti, personas rebuscando entre la basura, familias, niños corriendo, todo, todo. Pues en medio de ese mundo que es la Ciudad de México, pues escribió esto, en esos cafés, en esos rincones, viendo por la ventana yo la ciudad, pues escribí, quise dejar en manifiesto eso, que es la historia personal de esa derrota, que no es tan derrota y que la derrota puede ser un triunfo, que fue mi experiencia, es mi experiencia con la Ciudad de México, con la escritura, con mi trabajo, con mi vida en pareja y con mi estilo, con un estilo literario que es el que he ido buscando ya hace un par de años. Así es, Historia personal de la derrota, la novela, de la cual estuvimos platicando el día de hoy con Filpio del Puente. De verdad que les recomiendo que vayan a leerla. Está publicada en la editorial Mo, la pueden adquirir directamente en la página de Mo. También la vi y se lo compartí a Adrián, está en el Fondo de Cultura Económica, justo en el mueble de novedades, al lado de Novedades. Elena Garro, que a mí eso para mí era así como un aplauso. Felicidades, Adrián. También Muchas gracias. está en la librería Mariano Mariano Oszuela, Azuela, sí, justo al lado del ex convento del Carmen, porque recordemos que esta edición fue publicada en colaboración con la Secretaría de Cultura, a quienes también supongo que Adrián les agradece, junto con Mo, por esta publicación. claro, no, han hecho un Pero este trabajo es el excelente. libro, Historia personal de la derrota, la Ciudad de México como uno de los personajes principales junto con esta pareja, con este escritor que está intentando buscar un espacio en donde vivir y nos muestra esta Ciudad de México con sus propios ojos y con sus propias caminatas. Así que Adrián, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Andrea, gracias, un placer. Y pues sí, vayan por el libro y esa Ciudad de México se puede traducir a todas, hasta esta ciudad. Ujú. Entonces, pues es un paisaje que se acomoda a todos los paisajes. Así que vayan por su libro y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí contigo. ¿Dónde te pueden contactar los radioescuchas que quieran hacerte alguna pregunta en específico? ¿Tienes redes Pues mira, sociales? tengo redes sociales, tengo un Instagram, allí me han mandado algunas fotos, lectores, cosa que me hace muchísima ilusión, así como que el que encontraras el libro de novedades en el fondo. Y es @Filpio DL Puente, así me pueden encontrar en Instagram. Y pues yo encantado si por ahí me mandan una fotito del libro, o tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna mentada que hacerme, pues allí las recibimos todo con Todos mucho recibimos gusto. en redes sociales, créeme. Sí. Si se pueden ahorrar ciertas fotos Por de eso, favor. pero si también las quieren mandar, pues bueno. Pues muchas gracias, Adrián. Muchísimas gracias. Pronto te tendremos de nuevo como invitado, como Yo colaborador, encantado. a ver qué preparamos. Pero bueno, fue un gusto hablar contigo sobre historia personal de la derrota de Filpio del Puente. Adrián Filpio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Jalisco Radio. Muchas gracias, André. Mandamos un saludo a todos los radioescuchas, en especial a doña Chayito, que nos sintonizaron el día de hoy. Ya saben, todos los lunes de recomendaciones literarias aquí en Jalisco Radio, en la tertulia de Minerva. Hasta pronto.